que puede pasar, pero de una manera negativa, sino qué puede pasar con mi reflexión, qué puede pasar conmigo, con esta persona que está aquí, por ejemplo, yo que estoy compartiendo con ustedes que de alguna manera se están compartiendo conmigo, quien esté aquí, quien vea el video después. La idea es reflexionar acerca de eso. ¿Qué puedo yo aportar en este momento para hacer realmente un cambio en esto que ya es un cambio? Porque estamos cambiando, nuestros hábitos están cambiando. Ya no puedo salir, no puedo ir a comprar, no me puedo ir a divertir como me divertía. No sé, ir al cine, ir a una plaza, ir al teatro, irme a hacer deporte, juntarme con mis amigos, con mis amigas, con mi pareja. O sea, ¿qué está pasando con todo eso? Entonces, surge este tema maravilloso. ¿Por qué es maravilloso? Fíjense dentro de todo. Porque además, esta palabra de la que vamos a hablar el día de hoy, es una palabra que, independientemente de lo que suceda en la vida, nos mueve. Cuando hablo de la palabra miedo, fíjense, dije la palabra miedo. Y entonces, ¿qué te imaginas cuando hablo de la palabra miedo? Cuando digo miedo, a tu mente vienen cosas. Y esas cosas son todo eso que has vivido desde que eres pequeño o en el transcurso de tu vida. Porque vamos comparando, ¿no? ¿Qué pasó? O sea, a ver, enfermedad. Imagínate que nace ahorita un bebé, un bebecito así chiquito, de esos bonitos, rozagantes, cachetones, bonitos, ¿no? Yo no fui de esos, ¿no? Porque decía ahí por ahí, dice uno de los cómicos, ¿no? Mi mamá en vez de darme pecho me dio la espalda, ¿verdad? Pero fíjense, cuando llega uno de esos bebés y tú le dices, es que tengo miedo, el niño te entiende, el niño entiende esa palabra miedo. Les doy 5 segundos de reflexión en lo que tomo un trago de agua. Obvio no, porque en primer lugar ni tiene todavía el lenguaje que tenemos, no sabe, nada más ve que movemos la boca y que gesticulamos, ¿sí? Nos podemos sonreír con él y todo, pero eso nosotros ya lo entendemos. Pero el niño aún no lo entiende, está aprendiéndolo. Entonces aquí la idea es que nos demos cuenta que todo esto que sentimos es aprendido. Tenemos cosas, tenemos un programa base, que es lo que hace que podamos ir entendiendo este lenguaje. Pero, ¿cómo hacemos para poder utilizar todo esto en beneficio propio, en construcción? La pregunta básica es, ¿qué es el miedo? Ahora, ahí está la pregunta, ¿qué es el miedo? Les doy unos segundos para que lo reflexionen, pónganse a pensar qué es el miedo según ustedes, ¿no? Y me gustaría que a través del chat, espero que lo tengan ahí activado, a través del chat me hagan preguntas o más bien compartan qué es el miedo para cada uno, para cada una de ustedes. Es muy interesante esta parte, porque de ahí parte todo esto que estamos viviendo y qué podemos hacer en adelante con todo esto que está sucediendo. O nos vamos a quedar cruzados de brazos, esperando a ver qué sucede. Vamos a ver, ¿qué es el miedo? Me gustaría compartieran ahí. Salud. Bien, no veo comentarios. Está bien, vamos a seguir adelante. El miedo es algo, es una emoción que tenemos. Esa emoción nos sirve para algo. ¿Para qué nos sirve? Para sobrevivir. Para sobrevivir. Entonces, si el miedo sirve para sobrevivir, en este momento es, déjenme checar, parece que aquí hay algún comentario. Alma Angélica Mercado nos dice, es una emoción, claro. Así es, Alma Angélica, es una emoción el miedo. Pero esta emoción, ¿para qué realmente nos sirve? ¿Nos puedes compartir ahí, Alma? Me gustaría que me dieras tu opinión. ¿Para qué nos servirá el miedo?
Bien, ya lo dijimos ahorita, ya lo mencionamos, para sobrevivencia, en situaciones reales. ¿Esto es una situación real, lo que está pasando en este momento? Sí, es un virus. Es un virus que puede llegar a ser mortal, pero no necesariamente. Y depende mucho de lo que pensemos, nos dice Isabel, para sentirnos inseguros. Sí y no. Porque fíjate, Isabel, el miedo nos hace sentirnos inseguros. Yo creo que el sentirnos inseguros es más bien el pánico. Dice, que es un miedo realmente exacerbado. Alma nos dice, pues a veces parece que no sirve, pero nos ayuda a protegernos, claro. Imagínate, yo soy Marco sin miedo, ¿no? Y como soy Marco sin miedo, pues digo, me voy a pasar la avenida. No me da miedo. Me paso la avenida con los autos, ¿qué me va a pasar? Pues me van a atropellar, ¿sí? Y si me atropellan, pues me voy a morir. Entonces aquí la idea es que nos demos cuenta que sí nos sirve para protegernos, ¿no? Así como nos lo dice Alma, Irene nos dice, yo pienso que el miedo nos sirve para quitarnos de la zona de peligro. Así es, ahí está. Nos sirve para quitarnos de la zona de peligro. Pero ¿qué pasa si ya me quité de la zona de peligro y sigo sintiendo miedo? ¿Qué opinan de eso? Alma nos dice, nos pone en alerta. Así es. Pero ¿qué pasa si me quito? Ya estoy en un lugar seguro y sigo sintiendo miedo. ¿Qué será? ¿Qué será lo que sucede? ¿Por qué seguimos sintiendo miedo aun cuando nos sintamos seguros? ¿Por qué pasa esto? Porque tenemos nosotros, fíjense, vivencias previas. ¿Cómo se dan las vivencias? Recordemos que el ser humano aprende a través de experiencias y una mezcla con la emoción. Y de ahí se generan nuestras memorias. Entonces, al nosotros tener en nuestra memoria un conocimiento previo que nos llevó a una situación que no fue agradable, está grabada. Alma nos dice, es un miedo de la mente. Ok, vamos a tratar de desmenuzar eso. Miedo de la mente. Entonces dijimos, por aquí nos decían a Alma, Isabel e Irene, que el miedo nos sirve para algo. Ok, dice, hola, buenas tardes, saludos a todos. Hola, ¿qué tal? Amigo, aquí dice que es chonchón, bla, bla, bla. Ok, amigo chonchón, fíjate. Entonces estamos hablando de esta parte de lo que es el miedo. Irene nos dice, porque no hemos sanado nuestro niño interior. Ok, la vez pasada hablábamos un poquito de los niños, ¿no? Que tenemos ahí un montón de niños que vienen de aprendizajes previos en nuestra vida, en nuestra infancia, donde no se satisfacieron ciertas necesidades. Entonces yo crezco y si también en el transcurso de mi vida no me sentí seguro, cuando yo crezco voy a seguir trayendo eso donde yo no me siento seguro, ¿sí? Y a eso se refiere, por ejemplo, Irene, donde dice, porque no hemos sanado nuestro niño interior. Exacto, ese niño interior no es solo uno, son varios niños, porque tenemos el niño enojón, el niño caprichoso, ¿sí? El niño berrinchudo, el niño que no le gusta hacer nada, que nada más le gusta estar sintiéndose bien, recibiendo, ¿no? Entonces, fíjate, este miedo que sentimos, aun cuando estemos en un lugar seguro, tiene que ver con esos niños, como lo menciona Irene. Entonces, ¿cómo hacemos para sanarlo? Porque aquí la otra pregunta es, ¿realmente tengo miedo? ¿O qué es? Porque ya vimos que el miedo es ante cosas reales, ¿no? Algo que está sucediendo. Por ejemplo, ahorita esto del virus es algo real. Pero si yo estoy en mi casa, estoy tranquilo, tengo los medios necesarios para poder sobrevivir toda la cuarentena, como que por qué tendría que sentir miedo. Y entonces empiezo a suponer. ¿Y qué es la suposición? ¿Qué opinan? ¿Qué es la suposición?
Me gustaría que participaran para que esto se sienta así sabroso. No es una discusión, recuerden que esto es compartir, ¿no? Vamos a compartir experiencias para llegar al final a una conclusión que no sea saludable a todos y a todas. Porque es muy interesante, por eso tocamos el tema del miedo el día de hoy. ¿Realmente tengo miedo? O lo que estoy haciendo es recordar algo que se asemeja a esta situación que se está viviendo. Y entonces, como yo no tuve control de eso que sentí antes, lo sigo arrastrando hasta el día de hoy y lo saco. Pero al sacarlo, yo voy a obtener también una ganancia. ¿Qué estoy obteniendo cuando yo me muestro temeroso? Cuando le digo a alguien, es que no me siento bien, es que me da mucho miedo que pueda pasar todo esto. Ahí estoy obteniendo una ganancia secundaria, porque generalmente tenemos la atención de mucha gente. Y entonces a lo mejor mi necesidad es precisamente eso, tener a gente que me proteja, porque cuando fui niño, ahí estaba mi niño vulnerable, al que no protegieron, al que no cuidaron y se sintió desvalido. Ese niño pues sigue por aquí rondando, ¿no? Y de repente lo saco a pasear, o más bien muy seguido. Pero también tenemos otros niños. ¿Qué otro niño tenemos? El niño valiente, ¿no? El niño intrépido, el que le decía, no te subas, y pues iba y se subía. No hagas esto porque te va a pasar esto, y yo voy y lo hago. Y entonces íbamos experimentando ¿a través de qué? De nuestra valentía, a través de nuestro arrojo, a través de la experiencia al hacer las cosas. Jessica nos dice algo que puede o no pasar. Es afirmar algo que aún no pasa. Pensar cosas que todavía no suceden. Es como un registro de una experiencia que tuvimos algún momento y que se queda almacenado en nuestra memoria. Es correcto. ¿Sí? No te preocupes, Isabel, y se me olvidó saludar. Hola. Es cierto todo esto. Entonces son registros. ¿Dónde están esos registros en nuestras memorias? ¿Se acuerdan de la película Intensamente? Son las islas. Se llaman memorias episódicas de episodios importantes en nuestra vida. Entonces llega un estímulo y nos vamos a nuestra isla, una de ellas. ¿Cuál es la isla que tenemos más a la mano? Porque también tenemos momentos muy agradables, fíjense. Vamos a hacer un experimento rápido. Piensen en algo muy agradable. Déjenme acuerdo yo de algo muy agradable. Oh, wow, ya me acordé. Y sí fue muy agradable. ¿Sí? Ahora fíjense, con esta idea de algo agradable, ¿qué hice? ¿La estoy viviendo? No, porque estoy aquí sentado platicando con ustedes. ¿Qué hizo mi mente? Se fue a una memoria episódica. Fue al archivo, buscó, abrió y me acordé y la verdad que buen momento pasé, ¿no? Así ustedes, cada uno de nosotros. Pero ¿qué es realmente lo que nos sucede? ¿Sí? Que nosotros nos vamos a esa parte que tenemos más a la mano, que es lo que más nos refuerzan y nosotros reforzamos. ¿Sí? Por ejemplo, para entenderlo más claro, si a mí de niño me dijeron que yo no la hacía, que yo era alguien que, pues que mejor ni hablara, porque si hablaba, pues nada más me iba a equivocar, eso se va a quedar ahí. Y entonces me lo siguen reforzando y reforzando y reforzando. ¿A dónde se van a ir? ¿Sí? ¿A dónde me voy a ir a través de mi conciencia? ¿Qué memoria voy a buscar? Pues esa. En vez de irme a una memoria donde dice, no, pues claro que lo que tú dices es importante y es interesante, ¿no? No, nos vamos a eso. Yo lo asemejaba a veces como con una tlapalería. Nos dice Isabel, cuando nacieron mis hijos, aunque con dolor fue lo mejor. Sí, es bien bonito ver nacer un bebé. Fíjense, yo, ahorita, perdón, ahorita seguimos, pero me acordé. Siempre me he quedado con las ganas de ver un nacimiento en vivo. No lo he visto. Y miren que tengo varias hijas, ¿eh? Pero no. Y tengo ganas y lo voy a hacer. Tengo que ver el nacimiento de un bebé en vivo. Debe ser un momento maravilloso. La vida ahí saliendo, surgiendo. Es algo increíble. Bien, entonces regresando a esto de las memorias, bueno, nos vamos como en las tlapalerías. ¿Qué es lo que tiene a la mano el dependiente de la tlapalería? Atrás de él está una serie de cajones y en los cajones ¿qué hay?
tuercas, rondanas, tornillos, desarmadores, cable, ¿sí? Pinzas, lo que más se vende, lo que la gente pide más. Entonces, en nuestra memoria pasa exactamente lo mismo. La pregunta es, ¿cuál es tu tlapalería? ¿Cuáles son? Y aquí vamos a llamarle tu tlapalería emocional. ¿Qué es lo que más tienes a la mano ahí en el mostrador y atrásito de ti? Porque es lo que más te piden. Fíjense cómo, o sea, nos piden cosas y se las damos. Es como te pido que te sientas mal. Sí, permíteme, déjame ir por, ¿cuántos quieres? 2. Entonces abro mi cajoncito, abro y le doy eso que la persona está esperando recibir. ¿Y eso por qué? Porque yo tengo lo suficiente para darlo. Que es no sentirme bien. ¿Sí se dan cuenta? Es no sentirme bien, es sentirme a veces triste, sentirme solo, etcétera, etcétera. Todas este tipo de ideas, de pensamientos que nos llevan a un estado realmente donde no nos sentimos plenos, completos. Entonces aquí la idea ¿cuál es? Buscar ahora, detrás de nuestra tlapalería, también tenemos herramientas de alto calibre, las pesadas, las caras, ¿no? Hay un taladro, pero el taladro rotomartillo, con hartos caballos de fuerza, que puede atravesar cualquier pared, hasta el concreto y el hormigón, ¿no? Pero eso sale más caro, lo piden muy poco. Entonces la idea es que nosotros podamos ir y sacar esas herramientas y utilizarlas para nosotros, que son la herramienta pesada, es la que o sea, es lo que tenemos de mayor calidad, lo más caro que tenemos, pero pues no lo usamos. Entonces la idea es usarlo, es como tener una caja de herramientas limpia, muy bonita. Sandy nos dice, hola, buenas tardes. Buenas tardes, Sandy. Entonces, si la pregunta es, ¿realmente tengo miedo? ¿O estoy tratando de satisfacer una necesidad creada en el transcurso de mi vida y que la he ido reforzando, ¿sí? A través de lo que recibo? Entonces, si yo lo que quería era compañía, era papacho, pues ahí la voy a ir teniendo, ¿no? Y entonces no voy a dejar de hacer aquello que vengo haciendo que no me conviene. Hay gente, hay muchas personas que se enferman por tener atención. Hay otras personas que critican todo el tiempo, están criticando y criticando por tener atención. Saben que no tienen la razón, sin embargo, siguen utilizando el mismo mecanismo, porque es como el niño que hace berrinche. El escuincle que hace berrinche, ahí. Pero si le siguen haciendo caso a ese niño cuando hace berrinche, no lo va a dejar de hacer. Entonces crecemos y lo único que hacemos es cambiar la forma del berrinche, pero no el fondo. En el fondo queremos salirlos con la nuestra. Pero buscamos a veces comportamientos que no nos son saludables a nosotros mismos, a nosotras mismas, ¿no? Entonces aquí la idea de esta plática es darnos cuenta, ¿realmente tengo miedo o estoy satisfaciendo una necesidad? Porque lo más recomendable que es hacer lo necesario, seguir con mi día a día, buscar una manera de ayudar a alguien. Esto de ayudar a alguien eh, es algo tan regocijante. Y me viene a la mente la Madre Teresa de Calcuta, que era una mujer que daba, 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 daba y daba. ¿Sí? Y yo te pregunto si por qué daba, ¿no? Pues a lo mejor estaba satisfaciendo una necesidad, pero lo está haciendo de una manera constructiva, porque ella se está sintiendo bien y está apoyando que otros se sientan mejor en un estado en el cual, pues no les es nada agradable, ¿no? Y estamos en el caso de ahorita. ¿Qué están haciendo? Muchos médicos están metidos con esta situación y están arriesgándose. ¿Sí? Toda la gente involucrada en el área de salud, asistentes, enfermeras, médicos, camilleros, la gente que maneja las ambulancias, los policías que están en la entrada de las clínicas, bueno, hasta la gente hasta las personas que venden dulces afuera, también todos ellos están arriesgándose por producir un bienestar, ¿sí?
Entonces, fíjense, y esto tiene que ver también con las necesidades creadas. Yo como psicólogo también, pues hay una necesidad que me llevó a ser psicólogo. Hay una necesidad que me lleva a estudiar, hay una necesidad que me trae aquí a la pantalla. Todos nos movemos a través de necesidades. La idea es entender cuáles son esas necesidades, cómo las satisfacemos y buscar una manera saludable de hacerlo, porque no siempre son saludables. Por ejemplo, el estar criticando todo el tiempo, estar echando la culpa al gobierno, estar echando la culpa a los chinos, estarle echando la culpa a los norteamericanos, a los italianos. Pues aquí, ¿quién es el culpable? Pues hay que agarrar al virus este que anda ahí, sentarlo ahí, acusarlo y meterlo a la cárcel, ¿no? Óyeme, ¿por qué andas haciendo todo esto? No lo podemos hacer, ¿verdad? Entonces aquí la idea es, ¿cómo ahora puedo utilizar el miedo a mi favor? ¿Creen que se puede utilizar el miedo a favor? A ver, espero ahí sus participaciones, porque me gusta que estamos participando. Y esto del chat está genial, ¿eh? Miren, aquí estoy viendo las respuestas, ¿no? Sandy nos dice, desde hace ratito nos dijo, hola, buenas tardes, Sandy. Pero a ver, vamos a participar, venga. Pueden hacer preguntas, ¿sí? Sacar aquí mismo cuál es la opinión que tienen acerca de lo que yo estoy diciendo. ¿Creen que realmente valga la pena todo esto? Claudia nos dice, hola, buenas tardes, profesor. Y a todos, aquí llegando tarde. No te preocupes, Claudia. A ver, venga, vamos a participar. Estamos hablando del miedo. Hola, Lulis. Qué bueno que están por aquí. Estamos hablando del miedo, a ver qué piensan. ¿Creen que se puede utilizar el miedo a favor? Alicia también ya llegó. Muy bien, Alicia, ¿cómo estás? Un gusto. Alicia es un claro ejemplo de lo que es el miedo y cómo se va superando. A ver, me gustaría que nos compartieras un poquito, Alicia, sobre tu opinión. ¿Crees que se puede utilizar el miedo a nuestro favor? Lules igual, Alicia, a ver, compártanos un poquito, Claudia, Sandy, Isabel, Jessica, Alma. Marlene, hello, ¿cómo estás? Estamos hablando sobre el miedo y ver, a ver, ¿crees que el miedo se pueda utilizar a favor? Me gustaría escuchar su opinión. Mientras, voy a echar un traguito de agua ahora en mi tarro, ya cambié. Qué rica es el agua. A ver, participemos. Acuérdense que no estamos en la escuela, ¿eh? Alicia nos dice, esto que sucede nos puede servir para ser mejores seres humanos. Así es. Pero ¿cómo crees? O sea, a ver, opinemos. ¿Cómo creen que se puede llegar a ser un mejor ser humano? Identificando el miedo, utilizándolo. Lulis nos dice, yo sí creo que se puede utilizar a favor para realizar estrategias convenientes. Ahí está algo. Ya estamos construyendo, ¿se dan cuenta? Dice, sí, podemos hacer un cambio, nos dice Gabriela. Dice, podemos hacer un cambio de hábitos para mejorar la salud. Así es. Tenemos hábitos a veces que no son tan saludables. Y nosotros pensamos que sí, porque además ni siquiera nos los cuestionamos. O sea, yo hago esto y ay, no pasa nada, ¿no? Como ahorita nos salimos y andamos y nos seguimos saludando de beso y hacemos todo y decimos, ay, no pasa nada, porque no vemos de cerca lo que está sucediendo. Pero sí es un excelente momento, como nos dice Gaby, ¿no? ¿Para qué? Para hacer un cambio de hábitos. Lulis nos dice, esto quiere decir que es favor de quien lo infunde. Podría ser, ¿sí? De quien lo infunde. O sea, el temor también se inocula, ¿no? Es como ponerte una inyección de miedo. A ver, pásenle, fórmense todos, te dicen, nos vamos a vacunar contra el miedo, pero finalmente una vacuna es inoculación del mismo mal, ¿no? Para que tu sistema inmunológico reaccione. ¿Qué tal? Entonces, Daniel nos comentó que el miedo es un sentimiento de inseguridad. Sí, esto está bien interesante, porque fíjate, a ver, ¿será realmente un sentimiento de inseguridad el miedo? Pensémoslo un poquito. Ahorita vamos a ver.
si es inseguridad, el miedo. Ajá. Y vamos a desglosar esa palabra, porque me encanta desglosar palabras. Enedi nos dice, hola. Enedi, ¿cómo estás? Qué gusto que estés por aquí. Saludos. Entonces, vamos a ver. ¿Sí será inseguridad, como dice Dani? Marlene nos dice, sí, claro, el miedo te sirve para detonar tus potencialidades o descubrir tus talentos también. Claro que sí. ¿Sí? Entonces, por un lado, fíjense, el miedo nos hace inseguros. ¿Qué es inseguridad? O sea, salirme, no sentirme seguro, no sentirme con el control de las cosas. Cuando yo me siento seguro es porque tengo control. ¿Sí? Entonces, si digo que me salgo o que esto es inseguridad, quiere decir que me salgo de mi zona de control, no de confort, porque ahorita vamos a hablar qué es eso, ¿sí? Entonces, me salgo de mi zona de control, no controlo algo y no me siento bien. Donde bien sería, pues me siento pleno, a gusto, pues pase lo que pase, no pasa nada, ¿no? Y cuando estamos en eso, que a todo mundo le decimos, a alguien que se queja, que le decimos, ay, ni es para tanto, o sea, tú tranquilo, tranquila, ¿no? Porque tú te sientes seguro, te sientes con el control. Pero ¿qué pasa cuando viene por ahí un estímulo donde te toca uno de tus botoncitos y pierdes el control de algo? Y podemos hablar de muchas variables. Por ejemplo, el dinero. Yo puedo estar muy sano ahorita, pero ¿qué pasa si me quedo sin trabajo? Ahí entra. Entonces dice, a ver, dice Marlene, saca las potencialidades, ¿sí? Pero el miedo también, en un extremo alto, ¿sí? En un nivel alto de miedo te paraliza. Porque ¿qué empezamos a decir en la torre? ¿Y ahora qué voy a hacer si lo único que sé hacer es esto? Entonces, nos dice Marlene, el miedo es una respuesta natural del organismo al presentarse situaciones que pueden representar un riesgo. Así es, un riesgo real, ya sea físico, social o psicológico. Fíjate, el miedo realmente está hecho para sobrevivencia física. Lo que creas a nivel psicológico, ¿sí? Ese miedo quiere decir que tú tuviste una experiencia previa y ahora comparas lo nuevo que te sucede con algo anterior. Y eso te produce un miedo que no es real. ¿Sí? ¿Por qué? Porque entonces, si tú te pones a analizarlo a través de tus memorias, pues te vas al pasado. Y eso sucedió en el pasado, pero en el presente, ¿qué está pasando realmente? ¿Cuál es tu situación actual? Eso es lo interesante. ¿Cuál es tu situación actual? Tus recursos, fíjense, estamos hablando de recursos, por eso me encantó esta participación de Marlene, ¿sí? Y luego nos dice Luis, ¿qué sucede cuando no se siente miedo? Yo creo que es imposible no sentir miedo. Solamente no sientes miedo cuando tu amígdala está dañada. Sí, y ese es un problema ya a nivel fisiológico, ¿sí? A nivel funcional. Entonces, pero si no sientes miedo, entonces hay que ir a que te hagan un escáner, que te revisen bien a ver qué está fallando, porque el miedo es un mecanismo que tenemos, es como el MS2 aquí en la computadora, que es lo que hace que se entienda el lenguaje para que entren todos los paquetes que estamos utilizando, las interfaces, Word, Excel, todo eso. Entonces, el miedo es algo parecido. Si no está, entonces no podrías, ajá, aquí la computadora, si no tuviera el MS2, no podría sacar el programa de Word, Excel, lo que sea, porque es con lo que lo lee. Entonces, si no tienes miedo, pues ¿qué va a pasar? Te vas a salir, te puedes pasar la avenida y eso pasaría. No me da miedo. Me paso la avenida, ¿qué va a pasar? Te va a pasar un carro, te va a matar. O sea, el miedo no sirve para conservar la vida. Es algo que traemos ya, es el equipo. Ese es a nivel fisiológico. ¿Qué más nos dicen por aquí? Somos controladores por naturaleza. Así es, Alicia, somos controladores por naturaleza y eso nos cuesta trabajo entenderlo o aceptarlo. Pero todos controlamos a través de nuestras necesidades. Si yo reconozco mi necesidad, ¿sí? Puedo identificar cómo la satisfago y si como la satisfago es saludable, puedo seguir por ese camino. Que sea saludable para mí y para mi entorno. ¿Sí? Si no, entonces necesito hacer un cambio.
¿Ok? Bien. Entonces, ya para cerrar, porque está muy interesante, pero nos queda poco tiempo, ¿se puede utilizar el miedo a mi favor? Sí. ¿Cómo? Marlene dijo ahí algunas cosas, además de que nos puede ayudar en autoexplorarnos, claro. Todo lo que hacemos es el autoconocimiento. Vamos primero a conocer cómo funcionamos. Si yo entiendo cómo funciono, ahí voy a determinar cuáles son mis necesidades y cómo las satisfago. Y ahí me voy a dar cuenta si es de manera constructiva o no. Si no es de manera constructiva, entonces requiero hacer un cambio para sentirme bien y en consecuencia mi entorno también esté en frecuencia conmigo y vamos a generar una sociedad más saludable. Entonces ya determinamos que es el miedo realmente es una reacción y está hecho para qué, para sobrevivencia. Y ya vimos para qué nos sirve, sí, ¿ok? Para autoconocernos, para determinar cuál es mi necesidad, cómo la satisfago y poder hacer un cambio. Y con esto creo que vamos a cerrar el día de hoy y los espero. Ah, miren, aquí está mi hijita, dice, te lo escribió tu hija, aquí está conmigo. Ay, mira, mi hija fue la que escribió eso, me encanta. Hijita, te mando muchos besos y abrazos y saludos, es una niña de 14 años. Pero miren, entonces aquí la idea siempre es reflexionar. Ya nos dimos cuenta entonces, definimos qué es el miedo, definimos si realmente lo tenemos o solamente es una creación y que se puede utilizar para hacer cambios importantes en nuestra vida. Con esto vamos a cerrar. Les agradezco mucho. Nos vemos la siguiente semana.